Hola chavales, vamos a ver en este tutorial uno de los temas fundamentales de esta primera parte del temario de segundo de bachillerato dentro de la geografía natural, que es el de los climas españoles. Fundamentales para la EBAU, porque ya sabéis que a menudo ponen un climograma como ejercicio de la EBAU, o incluso os pueden poner este mismo tema como pregunta larga. Como ya hemos visto en los anteriores apartados de factores y elementos del clima, en España hay bastante variedad en cuanto a masas de aire, influencia de centros de acción y de factores geográficos, lo que hace que nuestros climas sean bastante diversos. Vamos a empezar de norte a sur y de oeste a este, y empezamos con el oceánico. El oceánico se da en Galicia y todas las regiones de la cornisa cantábrica. Es un clima lluvioso. Sus precipitaciones totales anuales superan los 800 milímetros, que es la barrera para hablar de lluvioso o medianamente lluvioso. Son además regulares, es decir, no hay grandes altibajos durante todo el año, aunque sobre todo hacia el oeste van a ser mayores en invierno y claramente el verano es la época en la que se reducen. En invierno ocurre esto porque es la época en la que más llegan borrascas del frente polar. En verano, porque estas borrascas quedan más lejos, quedan al norte. En ese sentido hay diferencia entre hablar de un oceánico gallego o un oceánico cantábrico. Como podéis ver en este ejemplo que tenemos aquí de Santiago de Compostela, clarísimamente en el gallego las precipitaciones son bastante superiores en los meses de invierno, fijaros en enero y en diciembre, y menores en verano, aunque eso no quiere decir que haya necesariamente aridez. Como mucho en el oceánico habrá 2 meses áridos y, como ocurre en este ejemplo, muchas veces ninguno. Otra variante en el clima oceánico es, os decía, el de la zona cantábrica, sobre todo la parte del País Vasco y Cantabria, que es lo que se llama el fondo del Golfo, por el Golfo de Vizcaya. Fijaros bien en este ejemplo, Santander. Veréis cómo aquí, dentro de que parecen más regulares todo el año las precipitaciones, destacan sobre todo en primavera y otoño, no tanto en invierno, porque aquí ya no llegan necesariamente en mayor cantidad las borrascas invernales. Y el verano, aunque sigue siendo la época con menores precipitaciones, no tiene tanto desnivel respecto a las otras dos. En cuanto a las temperaturas, en general es un clima templado tirando a frío. Las temperaturas medias están entre 10 y 15 grados al año. La amplitud térmica anual oscila entre 9 y 12 grados. Hay estaciones, pero están claramente suavizadas por la acción del mar. Los veranos, en ese sentido, son en general frescos. Tener en cuenta que para decir esto no tiene que pasar ningún mes de media de los 22 grados centígrados, cosa que suele ocurrir en esta zona. Y los inviernos en la costa moderados, de 6 a 10 grados centígrados. Sin embargo, cuanto más vayamos hacia el interior, hacia la zona de la cordillera cantábrica o los montes de Galicia y León, más fríos encontraremos los inviernos, lo que lleva a considerar la existencia de otro subtipo del clima oceánico, que es el de interior, y que se llama continentalizado por esta menor influencia del mar regulando las temperaturas. Aquí podéis ver en este mapa los subtipos en general de todos nuestros climas, y si os fijáis en los oceánicos, pues encontramos los que hemos dicho, cantábricos y gallegos, con esas diferencias sobre todo entre la costa y el interior, y en el caso de los gallegos y de los cantábricos en cuanto a la época de mayores precipitaciones. España es país mediterráneo, así que lógicamente el clima mediterráneo puro o mediterráneo marítimo tenía que estar presente en nuestro territorio. Concretamente se da en toda la costa que es bañada por este mar, a excepción de Murcia y Almería, porque tienen un subtipo más seco, y también podemos considerar de clima mediterráneo marítimo la parte costera de Andalucía que da al Golfo de Cádiz, es decir, Huelva y Cádiz, que sería un Mediterráneo suratlántico, y por supuesto también las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Como en todo clima mediterráneo, las precipitaciones son escasas o medias, es decir, oscilan de 300 a 800 milímetros al año. Cuanto más vayamos hacia el norte en la costa o nos quedemos en la parte atlántica, más subirán hacia 800, y cuanto más bajemos hacia el sur y hacia el este, más llegarán a 300. Incluso Murcia y Almería bajan de 300 y por eso ya no lo consideramos Mediterráneo marítimo. La aridez es bastante mayor que en el oceánico, superior siempre a 3 meses y puede llegar a ser hasta de 7. Si nos quedáramos en el sureste, incluso más, por eso decimos que es un Mediterráneo distinto. Las precipitaciones en la costa mediterránea son muy abundantes en otoño y en menor medida en primavera, épocas de gota fría.
En cambio, en la costa sur atlántica es el otoño-invierno la época de máximos. Y en cuanto a la temperatura media anual, pues es templada tirando a cálida, está entre los 15 y 20 grados centígrados, mayor cuanto más al sur, con unos veranos siempre calurosos y unos inviernos suaves, es decir, que no bajan de 10 grados centígrados. Hay amplitud térmica anual suficiente para las estaciones, porque está entre 12 y 16 grados, lo que es medio alto. Viendo subtipos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo catalán. Fijaros cómo en este caso se acerca a 800, está en más de 650 el total de precipitaciones, y como se nota claramente que el otoño es la época de la gota fría. Y hay poca aridez, en este caso incluso menos de los 3 meses que hemos dicho, lo cual es un poco excepción por estar bastante al norte. Si bajamos al subtipo levantino, en este ejemplo podemos ver Valencia, cómo bajan las precipitaciones bastante respecto a Cataluña, estamos ya en 450 milímetros, sigue la gota fría claramente en octubre, en otoño, y se va haciendo mayor la sequía del verano, ya tenemos en este caso más de 3 meses áridos. Si nos vamos a Andalucía, en la parte sur mediterránea, Málaga, pues aún más meses áridos, y como ya vamos hacia el Atlántico, ya se empieza a notar menos la gota fría otoñal. En este caso, fijaros que es noviembre y no octubre, y diciembre está casi a la altura. Y si nos fuéramos a la zona andaluza, pues se vería el invierno como época de mayores precipitaciones. Pero el tipo climático más presente en la península es el Mediterráneo de interior, que por algo abarca prácticamente toda la meseta, buena parte del Valle del Ebro y el interior del Valle del Guadalquivir. Estamos hablando de un clima que por tanto va a presentar variaciones, pero que tiene de Mediterráneo el total de precipitaciones anuales, escaso o medio, 300 a 800, con veranos secos y en general con al menos 3 meses de aridez. Por eso decimos que es un Mediterráneo. ¿Qué tiene de continentalizado? Pues que tiene más amplitud térmica anual que el Mediterráneo normal. En este caso pasa de 16 grados y por eso podemos decir que las estaciones son bastante contrastadas y que hay poca influencia del nivel del mar. Los máximos de precipitaciones varían. Cuanto más hacia el oeste nos vayamos, más son invernales, y cuanto más hacia el interior, más de primavera y otoño. Si nos fuéramos hacia el este, incluso pues serían más de otoño que de primavera. No es lo mismo la submeseta norte que la submeseta sur, y en ese sentido tenemos subtipos. El subtipo de la submeseta norte es más frío, lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Aquí tenemos Burgos. Fijaros cómo los inviernos son fríos, bajan de 6 grados centígrados, y los veranos frescos, bajan de 22. Esto es típico del subtipo de la submeseta norte, por tanto del Valle del Duero y tierras altas de Soria y Guadalajara. Cuanto más dentro de esa zona estemos hacia el oeste, las precipitaciones más serán de invierno, y cuanto más hacia Valladolid, Burgos, etc., pues más de primavera y otoño. Aquí en el centro de Castilla y León, pues habrá menos. Es una parte, este centro del Valle del Duero, más seca. Fijaros en Valladolid como bajan de 400. Y como ya se nota menos que sean invernales. Submeseta sur. En general, los inviernos se mantienen fríos, un poquito menos que en la submeseta norte, pero fríos por debajo de 6. Y los veranos aquí sí que es claramente distinto, son calurosos. Claramente por debajo de 22. Las precipitaciones, parecidas. Y en cuanto al Valle del Ebro, el centro del Valle del Ebro es muy seco e incluso ahí rozaría ya el estepario. Hay alguna zona que sería estepario. Fijaros Zaragoza, qué poquitas precipitaciones, rozando los 300. Y en cuanto a la zona de Extremadura, o sea, el suroeste y el Valle del Guadalquivir, pues ya es una transición hacia el Mediterráneo marítimo y se vuelve a notar más el invierno como época de mayores precipitaciones junto con principios de la primavera y mucho más calor en verano. Y unos inviernos incluso ya prácticamente suaves, lo que ya no sería típico del continentalizado. El Mediterráneo estepario del que hemos hablado antes, pues era solamente Murcia y Almería, es decir, el sureste peninsular. Es igual que el Mediterráneo marítimo, de la costa mediterránea, en cuanto a las temperaturas. Así que en eso no hay nada que añadir. Pero lo que cambia es la aridez, que en este caso es enorme, pueden llegar a ser los 12 meses, o en todo caso 9 o 10 como mínimo, y por tanto también el total de precipitaciones, que es bajísimo, está entre 150 y 300, ya que aquí casi no llegan las borrascas del Atlántico. Eso hace que ya no sea un Mediterráneo normal, sino que se le considera un Mediterráneo subdesértico.
Y hablando de climas subdesérticos, por supuesto hay que mencionar el subtropical seco que tenemos en Canarias. Es muy original por la latitud, que es más tropical que la de la península, por estar más cerca de África y por tanto de influencia anticiclónica seca, y de los vientos alisios del noreste, que también contribuyen a ello, así como la corriente fría de Canarias. Todo eso hace que, quitando en zonas de montaña, en vertientes de Barlovento, por donde entran los alisios, las lluvias sean escasísimas. Así que se mueven entre 150 y 300 milímetros, salvo en estas zonas altas, y aún menos en Lanzarote y Fuerteventura. Es un clima en ese sentido prácticamente subdesértico. En cambio, en las zonas altas de Barlovento pueden llegar a ser de 1000 milímetros, puede llegar a ser un clima lluvioso, pero esa sería una variante de montaña del clima canario. El clima canario es muy fácil en la temperatura porque prácticamente es clima tropical, es clima cálido, superan los 17 grados las medias anuales y no tiene estaciones. Varían tan poquito, menos de 8 grados, de unos meses a otros, que no hay veranos, otoños, primaveras e inviernos. En este caso, todo el año es parecido. Vamos a ver algún ejemplo. Fijaros este ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria. Los 12 meses áridos. Un poquito más de precipitaciones en invierno, que es lo típico de Canarias, con los alisios, pero vamos, bajísimas. Temperatura media anual, cerca de 20 grados, clima cálido. Amplitud térmica anual, menos de 8. Por tanto, aquí donde está el invierno, no lo vemos. Primavera y otoño, tampoco. Todo el año, igual. Tener en cuenta que es un climograma muy afectado por la presencia del norte de África. Y llegamos al último tipo climático español, el clima de montaña. Este siempre es el más complejo, porque aunque es verdad que todos los climas de montaña, al estar muy influidos por la altura, son climas fríos y tienden a ser lluviosos, no es lo mismo una cordillera que otra. No es lo mismo cordilleras que estén más hacia el Cantábrico y el Atlántico, como pueden ser la Cantábrica, los Montes de Galicia y León, incluso los Pirineos, que cordilleras como el sistema ibérico o el sistema central que esté muy hacia el interior, o cordilleras que estén al sur, ya hacia la influencia mediterránea, como pueden ser las subbéticas y penibéticas. Así que, bueno, todos los climas de montaña van a coincidir en que sus medias anuales estarán por debajo de 10 grados, así que por eso los consideramos climas fríos, son los únicos climas fríos de España. Luego sí es verdad que casi siempre tendrán alta amplitud térmica anual, bastante diferencia entre el mes más cálido y el mes más frío, y dependiendo de la altura a la que estemos, pues los veranos en general bajarán de 22, pero pueden llegar incluso a bajar de 15 y prácticamente no haber veranos, y ya estamos a más de 2000 metros de altura, y los inviernos siempre con temperaturas en torno a 0 o bajo 0. Las precipitaciones, pues si estamos en las montañas del norte o Pirineos, en general muy altas, incluso pueden ser prácticamente las máximas de España, por encima de 1500 y cercanas a 2000 milímetros, por la abundancia de llegada de borrascas atlánticas que tienen que subir por ahí, ¿no? Pero si nos vamos ya a montañas del centro del sur, pues bajarán claramente de esas cifras y se acercarán más a 800, 1000. Aquí estamos viendo Sierra Nevada, a mucha altura, una precipitación anual ya inferior a 1000, y para la altura a la que estamos, fijaros que todavía suben las temperaturas más altas mensuales por encima de 10 grados. Si esto fuera Pirineo serían mucho más bajas. Y en este caso ya tenemos 2 meses áridos, cuando en las montañas del norte probablemente no habría ninguno. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero haberos aclarado los climas españoles con estos ejemplos y sus variedades, y que así os sea más fácil estudiarlo. Un saludo.